Muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Son las 7 de la tarde, de la noche, día 12 de abril, esperando que todos aquellos que estén planeando en conectarse tengan la oportunidad de hacerlo. Y antes de comenzar vamos a tener un momento de oración. Es algo bastante diferente la enseñanza del día de hoy que quiero compartir con cada uno de ustedes. Pues hemos estado haciendo preparativos para la cuaresma, hablamos acerca de eso en días anteriores. Como también platicamos acerca de la entrada triunfal, platicamos también, tuvimos la oportunidad de compartir de lo que representa cada uno de los días en la cuaresma. Y este domingo que viene, pues es el día de todos celebramos nuevamente la resurrección de Cristo Jesús. Hemos estado, creo, aprendiendo bastante de todas las pocas y muchas enseñanzas que hemos visto los días martes. La última, si no estoy mal, era la entrada triunfal de Jesucristo, el día de cuando entró en un pollino, en un hijo de un asno, un burrito. Como también lo comparábamos con el Kaiser Wilhelm II, el último emperador alemán, que hizo arreglos con el sultán encargado en aquel entonces de Jerusalén, cómo entrar por la puerta por donde entró, los preparativos que se hicieron, totalmente diferente. Él entró en un caballo blanco, me imagino que debe haber sido árabe, que son los mejores cotizados y los mejores caballos en ese entonces. Pero Jesucristo lo hizo de una manera humilde y nos enseñó mucho. Nos enseñó de tal manera que el día de hoy quiero platicar, por lo regular tengo 1, 2, 3 versos. Pero preguntándole al Señor esta tarde y aún días anteriores, la última enseñanza antes del día de resurrección, ¿qué es lo que podemos aprender o qué es lo que podemos compartir con otros? Lo que verdaderamente representa. Hace unos momentos estaba viendo las noticias, creo que son latinas, donde se preparan en un estado en México para revivir o volver realmente la pasión de Cristo con seres humanos. Una muchacha tomando el papel de María. Ella decía que lo hacía para darle honor a su padre, no, a su abuelo creo que fue, que pasó debido a la pandemia, pasó con el Señor. Y un muchacho de 21 años que es el que va a cargar la cruz. Pues cada quien la celebra de diferente manera. Pero la verdad es que cada uno de nosotros tenemos algo muy profundo en el corazón, de lo cual podemos dar testimonio y podemos evaluar el caminar con el Señor, como también darle un valor muy, muy especial, muy único en cada una de nuestras vidas, por los cambios, por el impacto que ha tenido con nosotros. Y como les decía, es quizás la última enseñanza que tenga antes de celebrar el domingo o el día de la resurrección. Cada año lo hacemos, ha sucedido más de 2000 años. Nosotros lo hemos hecho en los últimos, podría decir 20, 21 años. Pero es algo que, siendo hoy la última enseñanza en preparativos de la cuaresma, todo lo que hemos hablado, quisiera compartir solamente un verso, mejor dicho, un libro del cual hemos aprendido. Creo que cada uno podemos dar propio testimonio y
Antes de comenzar, vamos a orar. Padre, te doy gracias esta tarde por la vida de todos aquellos que escuchen tu palabra, que escuchen esta enseñanza, y que sea un modelo, Dios Padre, algo muy significativo el día de hoy a las necesidades del corazón de aquellos que escuchan, como también de aquellos, Dios Padre, que más tarde le van a ver por medio de los medios. Pero en sí, Dios Padre, es acerca de ministrar nuestros corazones para ser más humildes, buscando de ti. Es en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nombre sobre todo nombre, con tanto poder, dándote la honra y la gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Les decía que por lo regular siempre tengo de 1 a 7 versos de la Biblia donde nos habla directamente. Pero volviendo, como acababa de comenzar, hoy tengo un libro que nos da un testimonio bastante grande y quizás nos ayude bastante también para ver en dónde estamos, cómo estamos y a dónde vamos. Si fueran tan amables de abrir la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 11, verso 21 al 23. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Este fue, haciendo un análisis, el séptimo y el último milagro registrado en el Evangelio de Juan, y se le llama el supremo milagro de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Lo vuelvo a repetir. En el libro de Juan, capítulo 11, verso 21 al 23, dice su palabra: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tenemos que hacer recopilación si pudiéramos que Marta, María, su hermana, y Lázaro eran grandes amigos. Pasaron tiempos juntos donde pudieron compartir, me imagino, como familia. En tiempos atrás, en una enseñanza, me recuerdo que se juntaban a comer, donde Jesús encontraba paz y se sentía relajado entre la familia. Pero en este caso tenemos el acontecimiento que Lázaro muere. Y era el mejor amigo, se puede, de acuerdo con las escrituras, se puede decir que era el mejor amigo de Jesús. Creo que de una u otra manera tú y yo hemos tenido un amigo cercano a quien quizás hayamos en un tiempo, en una época, llamado mejor amigo. La verdad es que ya cuando conocemos nosotros el sacrificio de Jesucristo y conocemos lo que Él ha hecho por nosotros, en realidad el mejor amigo que tenemos es Cristo Jesús. Nombre sobre todo nombre, con un poder tan grande como es el universo, la profundidad del universo. Este milagro que vamos a ver, vuelvo a repetir, y creo que valga la pena, valga la redundancia, que lo graben o que lo escriban, es el séptimo y último milagro registrado en el Evangelio de Juan. Y se le llama el supremo milagro de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, registrado en el libro de Juan. Sobrepasa tantos otros milagros que hizo y prueba el propósito de demostrar que Jesús es el Hijo
de Dios. En las pocas palabras que he compartido con ustedes en el tiempo que tenemos de estar en esta pequeña enseñanza, se lo puedo comprobar en lo que acabo de decir. Sobrepasa todos los otros milagros que Jesús hizo y prueba el propósito para poder demostrar que Jesús es Hijo de Dios. Marta se lo dijo en este verso, es el único que voy a compartir en profundidad con ustedes. El libro de Juan, capítulo 11, verso 21 al 23. Y en el 22 dice, Marta se lo dijo, mas también si ahora todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Todo lo que le pidas al Padre, el Padre te lo va a dar. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. El hermano tenía ya 4 días de estar muerto. Más adelantito miramos eso. El Evangelio, este Evangelio de Juan, es una lección de maestría, creatividad, si puedo llamar, de Jesús cuando hace milagros. De los tantos que sabemos, de los milagros que hace y las maravillas que hizo, demostrando y declarando su divinidad para honrar al Padre. Es algo muy especial, hermano. El día de hoy, martes, en muchos lugares en Latinoamérica le llaman martes santo, mañana miércoles santo, a todos le llaman santo, para celebrar de acuerdo con el mundo. Pero si te das cuenta en lo poco que les he dicho, me gustaría repetirlo para aquellos que están entrando, pero creo que no lo pueden ver. Si es que lo grabaron, lo pueden volver a ver al principio. Pero en este Evangelio, en el libro de Juan, aprendemos mucho. Hay mucha lección que aprender. Creatividad, la maestría que el Señor tenía de ser. Cuando hacía sus milagros y las maravillas, demostraba muy claramente y declaraba en totalidad de su divinidad, el propósito de haber venido a este mundo. Ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, Dios vino por medio de su palabra para hacer de gusto el corazón del hombre. Si te preguntas, ¿a qué se refiere, pastor? En el capítulo 2, habla acerca de que Dios convirtió agua en vino por medio de su palabra. Porque les dio, cuando la mamá le dijo que no había vino, se había acabado el vino, en el capítulo 2 dice que por medio de su palabra convirtió para darle gusto al corazón de aquellos que tenían en la fiesta compartir un vaso de vino. Convierte el agua en vino. En el capítulo 4, por ejemplo, por fe y gracia Jesús sana a aquel hijo de aquel hombre noble. Y lo podemos ver. Tu hijo vive. En el verso, si no estoy mal, verso 53. Así que desde aquel día le dijo, tu hijo vive. En el capítulo verso del mismo de San Juan, y se los voy a leer para hacer recopilación de lo que les estoy compartiendo. En el capítulo 4, el verso 53, dice, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y esto se refiere a la sanación del hijo de aquel hombre noble.
en el capítulo 5, en aquella contienda que tenían porque mantenían una religiosidad por el día de reposo, Jesús sana a aquel hombre impotente que tenía 38 años de estar esperando entrar a la pileta o a la poza o a la alberca. 38 años esperando que alguien lo ayudara. Pero Jesús le dice, toma y ve. Hace otro milagro. Todos trataron de tomarlo, todos trataron de intimidarlo, si puedo decir así, porque fue en el tiempo del día de reposo, el Sabbat, que tanto lo respetaban y que tanto lo utilizaron para poder acusar a Jesucristo. Pero ese es el capítulo 5. En el capítulo 6, si te das cuenta, en el capítulo 6 del mismo Evangelio de Juan, él sirve la mesa en medio del campo, en una pequeña montaña, cerca del mar de Galilea, y comen 5,000. Comen 5,000, complaciendo su hambre física. Y en este milagro queda registrado también, en el mismo capítulo, también queda registrado que rescata a sus discípulos caminando sobre las aguas y calmándoles, del verso 16 al 21. Y lo podemos ver, vuelvo a repetir, les da, en el capítulo 6, les da de comer a 5,000. Encima de eso, les los calma, bajo la tormenta, bajo las aguas, brumas que habían. En el capítulo 6, verso 16 al 21, dice la palabra, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hasta Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con su gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Miramos en el mismo Evangelio, como les he compartido, milagro tras milagro tras milagro. Sigamos un poquito adelante en el capítulo 9. Como la luz del mundo, Él abre los ojos de aquel que había nacido ciego. Otro milagro que abre los ojos a alguien de la vista, a alguien que había nacido ciego, y si no mal recuerdan, o lo han visto, nos hemos dado cuenta que aún los discípulos le preguntaron, ¿y por qué nació ciego? ¿Era pecado de los padres? ¿Era algo? Siempre buscando. Pero el milagro Jesús los hacía para honrar al Padre que lo había mandado en cada momento, en cada paso. Él había nacido ciego, es cierto, pero Él le devolvió la vista. Si seguimos adelante en el capítulo 11, Jesús da vida a un amigo que había muerto para probar que Él es la resurrección y vida para toda la humanidad. Vuelvo a repetir, si recordamos a Lázaro, era su compañero fiel, era su amigo, donde cuando lo visitaba con sus hermanas, 2 hermanas, se reunían, comían y compartían tiempo. Él descansaba.
una de las hermanas de Lázaro, después de 4 días de muerto, le dice, vuelvo a repetirlo, le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Vuelvo a repetir lo que les dije. Jesús da vida a un amigo que había muerto para probar que Él mismo era la resurrección y vida para toda la humanidad. El milagro de resucitar a Lázaro. Y vuelvo a hacer énfasis que es el milagro más grande que está registrado en este evangelio, el cual muchos le llaman el supremo milagro de Jesús por diferentes razones. Más adelante se las explico. Quizá la enseñanza, vuelvo a repetir, y hago énfasis y vuelvo a repetir que no tengo 7 versos hoy. Es una historia que nos impacta tanto a ti como a mí. Y lo que acabo de hacer, si nos damos cuenta, en una manera, una analogía, si lo puedo poner así, he ido y creo que todos nosotros de una u otra manera hemos atendido funerales a personas que hemos perdido, familiares o sea amistades, aún en la propia iglesia. Antes de la pandemia me recuerdo haber atendido varios donde ponían la historia del que había fallecido y ponían en muchas oportunidades en la pantalla cuando era joven, cuando andaba en moto, cuando jugaba fútbol, cuando iba de pesca, cuando iba tantas cosas que miramos. Y lo único que yo estoy haciendo ahorita, en vez de estar pasando fotos de Jesucristo, estoy compartiendo un evangelio capítulo por capítulo de tantos de los milagros que Jesús hizo para dar y glorificar el nombre de Dios Todopoderoso. Y pues similar, como diría yo, por ser en una semana en que nos encontramos celebración, la cuaresma, como le llaman. La verdad es que es una recopilación de los milagros que nuestro Señor y Salvador hizo por cada uno de los que en ese entonces tuvo oportunidad de hacerlo. Desde el momento en que convierte el agua en vino en las bodas de Caná, como también lo hemos visto en cada capítulo de los que hemos visto poquito a poco. Pero creo que otro que hace mucho énfasis, o quiero hacer énfasis, mejor dicho, es en el capítulo 9. Aquel hombre que había nacido ciego y le es dado vista. La luz del mundo le da vista a alguien que había nacido ciego. Y saltamos al 11, donde es el tema principal. Jesús da vida a un amigo que había muerto para probar que Él es la resurrección y vida para toda la humanidad. Creo que ese es el punto principal de esto. En celebración a todo, después de lo que hemos compartido en preparación para este día que viene el domingo, que todos están invitados, el día de resurrección en la iglesia, a Lázaro, siendo su mejor amigo, y vuelvo a hacer énfasis, es el milagro que se considera el supremo, proclamando la palabra de Dios que claramente nos ha dado en cada paso, en cada evangelio que hemos leído en la Biblia. Ahorita estamos haciendo énfasis en lo que es el libro de Juan. La historia narra la muerte de un amigo a quien estimaba con mucho cariño. Y creo que lo dije unos minutos atrás, en el caminar de nuestros días hemos tenido
hemos llamado a alguien nuestro amigo, nuestro mejor amigo, y Jesús tenía algo muy especial con Lázaro, pues se regocijaban estando juntos, pero sucede que lo estimaba mucho, con un cariño muy especial, lleno de un sentimiento, pero llega un momento en que Lázaro muere, lleno de sentido, desesperante y sin mucha esperanza. Toda la historia nos muestra, y este es el tema de la enseñanza del día de hoy, demasiado tarde, demasiado tarde. Creo que la misma Marta, cuando le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. En otras palabras, demasiado tarde. El Señor Jesucristo tarda en regresar a Betania y se dice, ya está tarde, ya llegó tarde. Las hermanas, desconsoladas como cualquier ser humano que pierde a alguien, le dicen, ya es demasiado tarde. Y creo y quiero hacer énfasis que, según parece, ya tenía 4 días de haber muerto. Pues ya lo habían enterrado y en aquel entonces se acostumbraba vendarlo y ponerlo. Y Jesús llega demasiado tarde. Según las hermanas, según las personas que esperaban que hubiera llegado. Quiero que miremos esto en el milagro y les aseguro que Jesús nunca llega tarde. El llegar tarde, en el verso 5 dice que Jesús amaba a Marta, amaba a su hermana y amaba a Lázaro. Los amaba de tal manera como amigos, así como tú, vuelvo a hacer énfasis, has tenido a alguien especial a quien has apreciado, has llamado a tu mejor amigo, tu mejor amiga, y en algunos momentos quizás te han dejado y has dicho, llegaste tarde. Jesús se gozaba en momentos que pasaban juntos. Y creo que hago énfasis a lo que dije hace mucho tiempo atrás, quizás poniéndolo con los pasos o con lo que vemos el día de hoy, quizás se juntaban para una comida especial o algo que les gustaba, se regocijaban cada vez que se juntaban en aquellos momentos que pasaban juntos. Tú y yo somos como Lázaro. Jesús nunca ha llegado tarde para ti o para mí. Te lo voy a decir tan sencillo. Nosotros nunca hemos dicho, Jesús llegó demasiado tarde. Jesús siempre llegó en el momento propicio que el Padre decidió en el cielo que tú conocieras el propósito de Jesucristo en tu vida para levantarte de donde tú estabas. No un momento más, no un segundo menos, sino el momento adecuado, propicio, que el Señor escogió para ti y tu vida. En aquel entonces, por la amistad que tenían con Lázaro, sí, reclamaban porque querían ver la vida, querían ver a Lázaro en vida. El día de hoy, el día de mañana, si tú pierdes a alguien, quisieras que regresara y verlo en vida nuevamente y recordar momentos que pasaron juntos. Y quizás ese es el mensaje de Marta cuando le dice a Jesús que si hubieses estado aquí, mi hermano, no hubiera muerto, no hubiera. Pero hay momentos
tanto en tu vida como en la mía, que tienen un propósito para glorificar el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay momentos para todo. Es más, en el libro de Eclesiastés, dije que no iba a darles otros, pero en el libro de Eclesiastés, todo el capítulo 3 lo dice. Y comienza que para todo hay una estación, para todo hay una hora, hay un momento. Y de ahí que comienza a decir de que hay tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para todo. El propósito del mensaje de hoy es que Jesús nunca llega demasiado tarde. En el momento que tú conociste que el Señor, Dios Padre Todopoderoso, tuvo la misericordia de poner gracia en tu vida por medio de Cristo Jesús, fue un momento que Dios escogió para poderte dar vida y vida en abundancia. En Lázaro lo hizo para poder glorificar el nombre y enseñar a Jesucristo que Él era vida en abundancia y era y representaba la resurrección. Así como les amaba, Él lo rescató de la muerte. 4 días habían pasado, pero Jesús no llegó tarde. Aprendemos hoy a no temer o no entretener la idea de morir. Si te das cuenta, todo hombre, todo ser humano está predestinado tarde o temprano a morir. En las noticias oímos la muerte, digo, no asesinatos, no estoy metiéndome en eso. Estoy hablando causas naturales de muerte. Murió un artista, murió una cantante, murió alguien. Todos estamos destinados a morir. Pero Jesús nunca llegó tarde a la vida de ellos. Y si tocó la puerta de sus corazones, porque Él quería entrar, Él quería estar con ellos. Lo mismo como lo hizo con Lázaro. Así es que lo que tenemos que aprender es a no temer, no tener miedo. Es más, creo que lo he dicho. La palabra no temer está escrita, temer o temor o miedo, 365 veces en la Biblia. O aún así entretener la idea de morir. Lo acabo de decir en los últimos 2-3 minutos. Nosotros tenemos predestinados, si lo puedo poner así, tarde o temprano a morir. Y Marta y la hermana también sabían de Lázaro. Pero lo que ellos pensaban era que siendo el Hijo de Dios, porque lo sabían, lo pudo haber evitado. Pero vuelvo a repetir, Jesús no llegó tarde. Como lo dijo, lo hizo énfasis Marta, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Era para glorificar al Padre. Porque al final, el que cree, Dios Padre lo va a levantar. Él nunca llega tarde. Si te das cuenta, el verso 21 y 22, se lo dijo, hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo da. Lo que le pidas al Padre, Dios te lo da. Y te voy a decir, haciendo énfasis de que lo que tú le pides al Padre, hemos estado en oración, familias nos hemos juntado, con excepción de este lunes, por los acontecimientos de enfermedad, pero cada quien ha estado orando en la casa, y lo que tú le pidas al Padre, el Padre te lo va a dar. Pero tiene que ser la bendición del Padre de acuerdo a lo que Jesús y el Padre han decidido darte. Y creo que lo que buscamos nosotros como iglesia, como un cuerpo unido, es la paz y el gozo de ver y sentir la presencia viva del Dios Todopoderoso en la casa donde nos reunimos, en la iglesia. Pero tenemos que comenzar con nosotros de poder sentir el fluir del Espíritu Santo. Y tal como se lo dijo Marta,
Jesús, yo sé lo que tú le pides al Padre, Él te lo da. Y yo te puedo decir, lo que tú le pides al Padre, Él te lo da, a su tiempo. Las palabras de Marta revelaron su fe en la resurrección. En otras palabras, Marta sabía que lo que le pidiera al Padre, y Jesús se lo contestó. Y no se lo dijo directamente, pero le dijo, lo que tú le pidas, Él te lo da. Y Jesús le contestó, sí, Él va a resucitar. Lo mismo acontece contigo. Déjame decirte en este día o en esta semana que celebramos, como ya se los dije, y solo he escogido 2 versos, pero en lo tuyo, en lo muy personal tuyo, lo que tú le pides al Padre, el Padre te lo da y nunca llega demasiado tarde. Todo está en ver cómo se lo pides y cuándo Él te lo da, pero nunca llega demasiado tarde. Lo has visto, ejemplo, y lo puedo dar, lo hemos visto, el poder de la oración durante los 2 últimos años, por decirlo así, haciendo referencia a la pandemia. Pero antes de eso, tú caminabas con el Señor, tú le pedías y el Señor te respondía. La pandemia no tiene que ver nada. Hemos visto más muertes de las que esperábamos debido a la pandemia. Eso sí es cierto. Pero lo que me refiero es que Jesús nunca llega demasiado tarde. Él sabe el momento y la hora exacta de cuándo llega para hacer un milagro en tu vida. Sanación, la restauración de tus huesos, las dolencias, la restauración de tus pensamientos, los milagros que hace cuando alinea tus pensamientos con la palabra. Cuando verdaderamente necesitas un momento de sentir la presencia de Dios, Jesucristo hace milagro, no llega demasiado tarde para darte el sabor de paz en el corazón. A pesar de las circunstancias o a pesar de las tormentas, no importa. Jesús está y nunca llega tarde. De entregarte esa paz, de saber de que no importa la dolencia, pero para todo tiene su tiempo y todo viene de acuerdo a la voluntad de Dios Padre, porque todo lo que tú le pides, Él te lo da, está escrito. Cuando creemos en Jesucristo, quien es el que nos trae todo eso, nos lo da por medio de su nombre, que no hay nombre más poderoso que el nombre de Cristo Jesús en nuestras vidas. Nos da esa paz a pesar de las tribulaciones por las que pasemos. Quizás Marta, las hermanas de Lázaro, estaban un poco sentidas, podríamos decir, emocionalmente, si lo puedo poner así, porque si hubieras estado aquí, yo sé que no hubiera pasado. Quizás tú puedes decir, mira, si yo hubiera estado más cerca de Dios, no hubiera hecho esta tontera, o no hubiera tomado decisiones que debiera haber tomado. Déjame decirte, Jesús siempre ha estado ahí. Nosotros somos los que nos adelantamos. Nosotros somos los que tomamos decisiones equivocadas, pero Él siempre ha estado. Él nunca ha llegado tarde. Él nunca ha llegado. Jesús siempre te ha llamado. En el verso 43 del capítulo 11, del cual estamos haciendo un estudio, lo dice muy claro y fue la voz de Jesús que dijo, y habiendo dicho esto, clamó en gran voz, Lázaro, ven afuera. Lázaro, ven afuera. Tengo que hacer énfasis nuevamente, 4 días. Déjame darte una idea. Y te vas a dar cuenta que lo puedes aplicar a ti mismo, en tus acciones, tus pensamientos,
en la manera de negar a Cristo Jesús. Miremos 4 días de Lázaro ya enterrado, ya en el agujero, en la caverna, cueva, como quieran llamarle. La carne de Lázaro ya estaba en descomposición. Si tú has manejado en las carreteras y miras los venados, ejemplo, en la carretera, cuando alguien los ha aventado, no sé quién, pero se miran los cuerpos de animales, lo primero que comienza a pasar es la descomposición de la carne. Se comienzan a inflar, revientan de la descomposición, los gases y todo. Y te voy a decir que eso pasa en las siguientes 12, 14 horas en un animal. Pero en un ser humano es más rápido. Los músculos quedan totalmente paralizados. En otras palabras, así como mueren, así quedan paralizados. Totalmente. Lázaro llevaba ya 4 días. Los músculos ya estaban paralizados. Hagamos ahora un poquito de recolección para atrás. Nosotros en desobediencia hemos utilizado lo que es el templo del Espíritu Santo cuando conocemos a Cristo Jesús, que nunca llegó tarde en nuestras vidas porque nos llegó a resucitar de muerte. La carne de nosotros ya estaba comenzando a descomponerse. Cuando decimos eso, o cuando estoy diciendo eso, mejor dicho, es porque ya hemos comenzado con achaques, o pongamos enfermedades. La enfermedad es consecuencia de desobediencia. Deja de funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios porque ha habido mucha desobediencia por uso de cualquier cosa. Los músculos ya no funcionan. En Lázaro, estoy dando el ejemplo, ya no funcionaban, están totalmente paralizados. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a tener atrofiados músculos o tendones debido al sistema nervioso en el que hemos sido afectados por andar en desobediencia? Déjame decirte algo más con Lázaro. Si te das cuenta, ya 4 días de estar en el estado de descomposición que él estaba, la sangre pasa de estar coagulado y comienza un proceso, podría decir, de secarse, la sangre seca, y se endurecen las venas, se endurece de tal manera que atrofia todo. En otras palabras, tapa todo. No digamos las células del cerebro. Podría decirte las células en totalidad. Pero las células después de 4 días, 4 días de muerte, ya no funcionan. Ya no funcionan. Pero aún así, Marta tiene la palabra cuando le dice a Jesús, pues también sé ahora, y eso lo sabes tú, eso lo sabes desde el momento en que Jesús nunca llegó tarde a tu vida, tú sabes, y tienes la certeza en la fe de que lo que tú le pides a Dios, Dios te lo da. La respuesta de Jesús fue muy certera para decirte a ti, lo que tú le pidas al Padre, el Padre te lo da por medio de Jesús. Y Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Y en el verso 43, como les decía, voy a leer del 41 al 43. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. No fue que el Señor vino a romper, nunca llegó demasiado tarde a ti, y vino a romper ataduras. A lo que me refiero es ataduras son que antes que tú conocieras que Jesús nunca llegó tarde, pero cuando llegó te dio libertad. Y lo puedo referir a lo que dice en Isaías 61 del verso 1 al 3, 4 creo que es la identidad de la iglesia en Cristo Jesús, nombre poderoso sobre todo nombre en la iglesia guatemalteca, New Vision Guatemala, y aún aquí New Vision Laredo. De las dos puedo dar testimonio. Dios tiene todo el tiempo para resucitar lo que tú has perdido, sentimientos y emociones, aún a la edad que tú tengas, a lo que has pensado que no puedes hacer. Pero Jesús tiene el tiempo hoy. Jesús tiene el tiempo para resucitar una nueva o una esperanza que has perdido, una esperanza perdida. Si resucitó a un hombre, como ya se los expliqué con todo 4 días, todo lo que había pasado, Él no llegó tarde. Él quería glorificar el nombre del Padre, el nombre de quien lo envió. La misma hermana le dijo, ahora sí sé que lo que le pidas al Padre, el Padre te lo da. Y lo que tú le pidas al Padre, el Padre te lo va a dar. Hemos oído testimonios vivos. Tu integridad, tu dignidad en la fe que tienes en Cristo Jesús no es de decir, bueno, a mí no me contesta oraciones. Es que le he pedido, pero no me lo da. Tal vez no lo has hecho en la manera que debiera de haber hecho. Pero Jesús no llega tarde. Si tú le pides, Él te lo da. Él vino a darnos el ejemplo de resucitar, de que hay una esperanza viva de vida eterna. Y si es el momento de pedir para que resucite en ti una esperanza que quizás has perdido, deja la debilidad de la carne y entrégaselo a Cristo Jesús, como Marta. Ahora sí sé que si le pido me lo da. Tu matrimonio, ejemplo, ha vuelto una rutina o ya no está la luz o el calor vivo de cuando comenzó una relación. Bueno, toda la gente dice, bueno, el tiempo pasa y todo, pero pídele un avivamiento. ¿No hemos estado pidiendo por un avivamiento en la iglesia? Pues pídele un avivamiento personal en ti, que cambie totalmente, que resucite en ti una nueva esperanza o una esperanza que has perdido. Sí, estamos unánimes orando por un avivamiento en la iglesia, pero el avivamiento tiene que comenzar en nosotros. Tiene que haber una regeneración, tiene que regenerarse, como lo hizo con Lázaro. Les decía, los músculos atrofiados ya no funcionaban, la sangre pues ya estaba coagulada, las células del cerebro ya muertas, ya no. Pero si tú le pides al Padre en el nombre, sobre todo nombre, Cristo Jesús, Él nunca llega demasiado tarde para dártelo. Quizás sea una relación diferente que tengas que llevar en tu hogar, si eres joven, una relación nueva, pero que sea pura, que sea en Cristo Jesús, o en tus finanzas. ¿Cuántos no hemos querido siempre tener el control de las finanzas?
cuando muy claro está y escrito está. Es más, creo que se los he repetido. Jesús habló más de 500 versos sobre la oración, menos de 500 sobre las finanzas y más de 2.358 creo que son acerca de las finanzas. Y Jesús no daba con tarjetas de crédito en la billetera, pero sabía los estragos que la humanidad iba a pasar por medio de las finanzas, por medio de la avaricia, por medio de la codicia. Es necesario. Jesús nunca llega tarde. Y es necesario que tus finanzas sean entregadas a Cristo Jesús. No a la iglesia, hermanos. No, no. A Cristo Jesús. Porque Él mismo lo dijo. Y escrito está que el oro y la plata son del reino de Dios. Pero cuando tú quieres tener control y tú quieres manipular y quieres esconder, mira, a Dios no le puedes esconder nada. He tenido ejemplos donde he dado consejería y para ver las finanzas te dicen un montón de mentiras. He oído tantas mentiras que solo con verlos a los ojos, que son las ventanas del alma, sabes que están diciendo mentiras. Están tratando de mejorar en la fe, en lo poquito de fe que tienen, pero las finanzas son de Dios. A uno lo pueden engañar. Créeme, he visto tanto. Pero la verdad es que Jesús no llega tarde. Y si necesitas mejorar en esa área, tienes que sincerarte y decirle, todo lo que yo tengo no es mío, es de Dios. El oro y la plata son de Él. Aún relaciones entre la familia, comunicación, hay padres que tienen vergüenza o tienen el temor de que los hijos vayan a dejar de hablar porque hables el camino, la verdad y la vida en Cristo Jesús. Y la verdad es que Jesús nunca llega tarde. Cuando tú abres la puerta, Él ya está. Él ya está preparado para que cuando tú toques la puerta de alguien que tú le vayas a hablar, hijos, hijas, nietos, sea lo que sea. Pero los cambios tienen que comenzar contigo. Marta se lo dijo. Si hubieras llegado, si hubieras estado, no dejes que eso llegue a ti. Si yo hubiera hecho, si hubiera pensado, si yo hubiera decidido, deja que Jesús tome control. Y tú mirarás milagros todavía en tu vida. En estos días que celebramos lo que celebramos, el domingo que viene, el día de resurrección, ¿qué vas a entregarle tú a Cristo Jesús? Que nunca lo has hecho, o no has querido, o lo has dejado. Va a llegar el tiempo en que ellos van a decidir. Buscamos las excusas más grandes. Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre ha estado tocando la puerta de tu corazón para que tú hagas cosas, para que tú digas cosas. Y te digo, no es de andarle hablando a la gente. Comencemos con nuestro propio hogar, comencemos con nuestra propia familia. Somos buenos a veces, en general lo digo, para dar una palabra de aliento a alguien, dar un consejo a alguien, cuando no recibimos consejos de lo que está escrito para nosotros. A veces queremos nosotros sobresalir, si puedo decirlo de tal manera, dando un ejemplo vivo, un ejemplo bonito. Pero la verdad que bajo el techo donde estamos a veces sufrimos por no ser camino, verdad y vida para otros. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con un hijo, una hija? Estoy hablando de aquellos que ya son grandes, no como los chamaquitos. Los chamaquitos van bien encaminados, pero darle el ejemplo y no tomar la excusa de señalar a alguien más. En sí lo que quiero compartir es que nunca es demasiado tarde con Jesús. Jesús siempre ha estado a tu disposición. Nosotros somos los que hemos llegado tarde.
O buscamos siempre llegar tarde o buscamos no llegar. Pero para Él no le importa qué tan tarde lleguemos o qué tan tarde, porque Él siempre está en disposición. Él siempre, siempre llega a tiempo. Siempre, siempre está a tiempo con nosotros. Y como les decía en el verso 40 del capítulo 11, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy te lo digo yo a ti. Repitiendo el verso 40. De los labios de Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Vuelvo a hacer énfasis en tu salud. Si tú crees, mirarás la gloria de Dios. En tus finanzas, si tú crees, mirarás la gloria de Dios. Y todos aquellos que están orando el día lunes de 8 a 9, 1 hora, y no para pedirle que te componga las finanzas, no para pedir, no, queremos ver un avivamiento. Pero creo que la guianza del Señor de ponernos a orar en la casa es para que enseñemos la humildad de quiénes somos cuando estamos en la casa, de qué le pedimos al Señor. Y lo que queremos es ver la transformación, lo que queremos ver es que nos resucite de lo muerto que estábamos o de lo muerto que estamos, creyendo que solo pedir y Él no lo tiene que dar. No. Tenemos que comenzar a limpiarnos, pedirle perdón porque nos hemos salido del camino, nos hemos salido de lo que debiéramos de hacer y lo que no hacemos. Pero Jesús no llega tarde, porque Jesús ha estado esperando. Caemos en depender tanto, y lo voy a poner así, de otras cosas, pero no dependemos de Dios. Y un avivamiento comienza cuando comenzamos a depender en totalidad de un Dios supremo, de un Dios que su nombre rige en todo el mundo. La humanidad se está destruyendo uno al otro. Y no necesitamos ir del otro lado del mundo donde se están matando, no. Porque aún en nuestras propias casas, donde hay resentimientos, donde hay emociones que no debieran de existir, a veces no conoces ni a tu propia familia. Porque no conoces la profundidad y la amplitud de Cristo Jesús a lo que te puede llevar en victoria. Él nunca llega tarde. Nunca. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver un avivamiento? ¿Quieres ver una resurrección en ti? Un avivamiento en tu salud, en tus huesos, en tus pensamientos, en tu manera de ser, en tu manera de expresar gratitud al que se la merece y darle la honra y la gloria a Dios en todo lo que tú hagas. Te darás cuenta que Él es el que te da la fuerza, Él te da el poder de poderlo declarar, de poderlo hacer, de poderlo llenar. Así como lo hizo uno de los primeros milagros. Jesús no llegó tarde. Sabía que tenía que comenzar, a pesar que se lo dijo su madre. Pero Él convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Y así como hizo el milagro con Lázaro, 4 días después, lo puede hacer contigo. Este domingo que viene, día de resurrección, estamos invitados todos a celebrarlo en mi iglesia, en el templo. Pero tenemos que comenzar con esta enseñanza, a tener un avivamiento y pedirle y declarar que Jesús nunca nos ha llegado tarde. Jesús siempre ha estado a nuestra disposición para poder escuchar el clamor de tu corazón. El clamor de una voz sincera que sale de lo más profundo, declarando la gloria del Rey en Jesucristo, pueda llegar a ti. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por estos momentos de compartir uno de los milagros más grandes que nos has enseñado en la vida.
de un amigo de Jesús. Nosotros aún en alabanzas hemos dicho Jesús nuestro fiel amigo. Que su resurrección sea un avivamiento en nuestros corazones para poder, como lo dijo Marta, ahora sí sé que lo que le pides al Padre, el Padre te lo da. Y así sea con cada uno de mis hermanos, porque esta noche, después de haber oído esta plática, esta enseñanza, podamos aprender que Jesús nunca llega demasiado tarde. Jesús siempre está a tiempo. Y es hora que nosotros, con el corazón en la mano, podamos tener una plática de lo más profundo y que haya un avivamiento en nuestros corazones. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Les bendigo, hermanos, una noche de descanso y sean rejuvenecidos en el Espíritu de Dios. Bendiciones.